Buenas tardes, continuando con la conferencia. Tenemos en esta oportunidad la conferencia de candidiasis vaginal recurrente en adolescentes a cargo de la doctora Cecilia Gómez de Perú. La doctora Cecilia Gómez es médico ginecólogo obstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es Fellow Internacional en Ginecología Infanto-Juvenil, es médico asistente del Instituto Nacional del Niño Sede Breña, es past president de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y Adolescencia, SOGIA Perú, es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Con ustedes la doctora Cecilia Gómez. Muy buenas tardes. Este es un tema bastante amplio, un poco difícil también porque no hay mucha literatura en adolescentes, estamos extrapolando muchas cosas de adultas. Hay algunos grupos de estudio que van pacientes de 18 en adelante. Esta presentación busca, más allá de dar tratamientos concretos, es ampliar un poquito los conocimientos para un manejo multidisciplinario. Y les presento a Cándida. Cándida spp es un microorganismo que nos conocemos hace mucho tiempo. Convive de manera natural, de manera comensal, en la piel, en el aparato respiratorio, en el aparato genitourinario, en el aparato digestivo, sobre todo en el tracto inferior. Pero tiene características también virulentas, por eso es que es un parásito oportunista. Y es aquí el quid del asunto de cómo podríamos trabajar para evitar tener más casos de pacientes que puedan llegar a la recurrencia de los cuadros. Cándida spp tiene varios tipos, digamos lo que infectan a los seres humanos, es Cándida albicans como número 1, pero también está la barata, que está repuntando en los cultivos de secreción vaginal, sobre todo en pacientes que son recurrentes. El problema con esta glabrata es que no da una sintomatología clásica como la que vemos, suele ser con síntomas más leves y pudiéramos confundir también el manejo de las pacientes. Cándida tiene dos presentaciones. Una presentación de comensal, redondita, llamada espora, y también una presentación de hifa, que es una célula alargada con esa capacidad virulenta. Está esperando la oportunidad de invadir la mayoría de las infecciones que pueden darse, es simplemente porque se pierde ese equilibrio tan delicado entre o lo que se le permite a este hongo ser virulento. Y es por eso que el 75% de las mujeres en el mundo han tenido por lo menos una vez un evento de cándida. El cuadro clínico clásico que se nos presenta se puede soportar una vez. El problema es cuando acabamos el tratamiento y al poco tiempo nuevamente aparece. Esta candidiasis recurrente, según los reportes, incluso pudiera llegar entre un 10 a un 20% de pacientes que apenas terminan el tratamiento vuelven a tener uno. Pero la definición para hablar de recurrencia en candidiasis vaginal son de 3 a 4 eventos por año. Se pueden imaginar a un adolescente que acaba el tratamiento y nuevamente tiene la infección. Y esto sin contar que, por lo menos en nuestro país, la venta de los medicamentos, de los azoles, es libre, ¿no? Basta que entremos a
al internet y vamos a tener tratamientos y nos vamos a automedicar. Ese es uno de los problemas por el cual no se puede medir la prevalencia real de este problema, ¿no? Y se afecta la calidad de vida. La calidad de la vida del adolescente en un momento de su vida donde está con todo ese input de aprendizaje, ¿no? Que su tema social es muy importante. Entonces, viene a ver a menos el autoestima del adolescente. Y esto sin dejar de lado que es una infección donde va a haber ruptura de la superficie de la mucosa y que es muy fácil que puedan ingresar otros agentes, ¿no? Otros virus, favoreciendo ITS. Entonces aparecen las propuestas de cómo pudiéramos manejar la recurrencia. Y en este cuadro nosotros podemos ver diferentes tipos de propuestas con los azoles tópicos y también vía oral. Recuerden que no todas las adolescentes pueden utilizar el canal vaginal porque no han tenido relaciones. Un grupo sí, pero no todas. Son tratamientos que pueden durar 6 meses. 6 meses consumiendo un medicamento que a veces las pacientes se pueden olvidar. No nos olvidemos los efectos secundarios. Pero a lo que quería llegar es fíjese, en 6 meses sí puedo tener un buen control para la recurrencia, aquí casi no, pero cuando hacemos un seguimiento al año, comienza a desbordarse. O sea, a pesar de los intentos, la recurrencia está latente. Y es que esta resistencia a los azoles tiene que ver con que efectivamente hemos identificado qué azol le hace bien o que puede matar a Cándida en concreto, pero resulta que lo que hay en laboratorio no se cumple en la paciente o se mata de manera parcial al hongo. Entonces, esta recurrencia tiene que ver con la resistencia clínica y la micológica. Una erradicación incompleta o a pesar de que tenemos el antibiograma, el hongo sigue creciendo. Y no podemos dejar de lado los efectos secundarios. Entonces, ¿qué puede pasar para que esa espora, que es la presentación comensal, comience a desarrollar hifas? ¿Cuál es el escenario? Porque de pronto allí puedo trabajar, ¿no? Allí puedo tener oportunidad porque no puedo cambiar el tema de los azoles. ¿Sí? Entonces, perdón un ratito. Hubo un problemita al pasar las imágenes, disculpe. Esto es lo nuevo, que es una propuesta nueva para el tratamiento de la resistencia a los azoles. En este cuadro vamos a tener al oteseconazol. Tiene una actividad muy parecida al fluconazol, a los azoles, pero de otra forma, de tal manera que la pared del hongo que es realmente una pared, tiene un mecanismo muy importante, la invasión celular, no va a poder concretar su formación o su mantenimiento. Y esa es la forma como va a actuar, pero sorteando y teniendo resultados con gran selectividad en las enzimas de los hongos. Y otro producto es el Iberfabunger. Este medicamento también es relativamente nuevo, no tenemos todavía gran casuística, pero es una propuesta y actúa con lo mismo, inhibiendo a una enzima que es capaz de mantener la pared
de cándida y de tal forma que va a causar su destrucción. Son propuestas interesantes, pero como le decía, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que se mantenga como comensal y no como patógeno? Y es que existe una triada muy importante, no solamente cándida, porque cándida tiene su estrategia, está esperando la oportunidad de invadir, y esos son sus factores de virulencia, pero está el huésped con su momento de vida, con sus estilos de vida, que de alguna manera van a crear condiciones en la cual pueden haber enfermedades concomitantes, puede haber consumo de medicamentos que pueden estar facilitando que cándida pueda invadir. Y lo otro es la población microbiana vaginal. La microbiota vaginal es muy importante. Y no solamente por la presencia del lactobacillus, que es la bacteria que nos va a ayudar muchísimo a mantener estable el medio ambiente vaginal, sino también las hormonas, que los ciclos hormonales pueden estar o alterados, o el consumo de hormonas adicionales por alguna necesidad. Y también están los nutrientes. Si hay más glucosa, si hay más lactato, ¿no? Si hay ácidos grasos libres. Cuando se pierde este equilibrio, vamos a tener la invasión epitelial con la consecuente cuadro clínico. Cuando hablamos de factores de riesgo, entonces asociados al huésped, van a haber una cantidad de factores que están en los estudios, pero si se dan cuenta, hay cosas que podemos manejar y cosas que no. Lo que no podemos es con la genética. Y cuando habla de polimorfismo genético, se está hablando de receptores, se está hablando de la secuencia de expresión génica, porque dentro del cuerpo nadie habla, nadie señala, nadie dice. Todo es expresión génica. Con eso no puedo competir. Pero sí existe una respuesta inflamatoria a todo nivel. Y la respuesta inflamatoria es buena, porque nos ayuda a concretar el inicio del ataque para protegernos. Pero hay una respuesta inflamatoria pobre, hay una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces todo eso tiene que estar en equilibrio. Y hay un problema de fondo que se llama una respuesta inflamatoria de bajo grado. La respuesta inflamatoria de bajo grado está asociada a respuestas inmunes en general de mala calidad. Y esa respuesta inflamatoria de bajo grado está asociado a problemas de obesidad, de sobrepeso, al sedentarismo, está asociado a la diabetes, a la resistencia a la insulina, al estrés. O sea, ¿se dan cuenta? Como el diagrama de Venn de matemáticas, ¿no? Hay un entrelazamiento con todos los factores. Los estrógenos, o sea, en realidad cuando nosotros hablamos de estrógenos rápidamente vamos a pensar en anticonceptivos. Pero los anticonceptivos no son los únicos. Cuando existe una mala gestión estrogénica, donde voy a tener más días con picos de estrógenos altos, es el problema favorecedor. Y eso lo va a dar una disbiosis intestinal, un ovario poliquístico, un sobrepeso, obesidad, ¿no? Por aromatización vamos a tener conversión de estrógenos a nivel periférico. También los cuadros de hipotiroidismo. Hay un pico bastante importante en la adolescencia para hipotiroidismo. Entonces, cuando tengamos pacientes que tengan candidiasis recurrente, ¿por qué no pedirle un examen tiroideo? Y no se olviden que no solamente es TSH, hay que pedir TSH, T3, T4, porque a veces hay hipotiroidismos donde voy a tener normalidad en alguno de estos factores. Y si solamente pedí TSH y salió normal, no puedo asumir de que no haya algún tipo de hipotiroidismo, sobre todo clínico, o subclínico, perdón. También está referida a la infección del tracto urinario, la higiene genital, patrón de vestimenta, o sea, ropas ajustadas con gran contenido sintético. Pero necesito aclarar esto,
porque no a todas las chicas que utilizan ese tipo de ropa les va a ocurrir. Siempre tiene que haber un problema detrás y no existirían esas ropas, ¿cierto? Y lo otro es la vida sexual. En este estudio muy interesante, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a valorar los factores del huésped para ver ¿qué me sale en los estudios? ¿Qué podía estar comprometido? Entonces, fíjese aquí. Los pacientes que tuvieron vaginitis crónica recurrente son aquellas que tenían glucosas altas. Pacientes que se les asoció resistencia a la insulina. También. Pacientes con cortisol. El cortisol, el más bajo. Bueno, el cortisol es la hormona del estrés. Se toma muy temprano en la mañana, en ayunas, de preferencia en saliva. Entonces, dormirse tarde, ¿no? Dormir poco, es un estrés. Entonces, hay que analizar también el día a día de las adolescentes para ver cómo están administrando sus tiempos, ¿no? Hay una palabrita media fea, pero muy importante, ¿no? Procrastinar, ¿no? Se pueden hacer otras cosas y no tienen que hacer las cosas que tienen que hacer. Entonces, estrés no solamente estar preocupada porque tengo que hacer esto. Bueno, el estrés en las adolescentes es no me mira, no me quiere, no tengo. Pero el estrés también es cumplir sus metas. El estrés es dormir tarde, dormir poco. El estrés es comer a deshora. El estrés es también estrés físico. ¿Ok? Entonces el cortisol aquí es muy importante. En este cuadro tenemos la capacidad de respuesta antioxidante. Y vemos aquí que venida menos. Y la respuesta inmunitaria, ¿no? Los T helpers o los linfocitos T citotóxicos, tanto la vaginitis aguda como la recurrente, crónica recurrente, tuvieron casi el mismo patrón. Y este es un grupo de pacientes que dieron positivo al examen y que no había sintomatología al momento del estudio. Por eso es muy importante, si encontramos a una paciente como hallazgo, un cultivo, no tiene sintomatología de cándida, es cierto, no la vamos a medicar, pero lo tenemos que hacer seguimiento. ¿Cuáles son los factores de virulencia que está esperando nuestra cándida? Bueno, los factores de virulencia en cándida SPP son la expresión de adhesinas, de invasinas, secreción de enzimas hidrolíticas, transición de espora a IFA. Mientras es espora, no hay problema. El problema es que se convierta a IFA y todo está dado por conexión génica. Y hay procesos inflamatorios locales que pueden estimular esta situación. El biofilm sí es un mecanismo de protección, no solamente del hongo, de todos los microorganismos vivos que pueden estar invadiendo diferentes esferas, que le va a dar protección, ¿no?, al grupo de cándida, protección contra los medicamentos, contra incluso cambio de temperatura, abrasiones, etc. Existe una exotoxina citolítica que se llama candidalicina, que es la que va a promover que la presentación como IFA pueda ser gran invasiva. Y el tigmotrofismo, ¿no? Resulta que cándida, al ser deglutida por macrófagos, por neutrófilos, van a viajar manteniéndose vivas en todo el trayecto de estas células, pero van a generar un cambio en el cual la célula muere. El fagosoma es destruido, el pH va a aumentar, entonces va a comenzar la replicación de hifas dentro de macrófago, de neutrófilo, va a reventar y esa es la forma como puede llegar a otros lados, ¿no? Y el punto de partida es que existe una conexión
entre las mucosas, donde se dan las respuestas inflamatorias, y está conectado intestino, está conectado la vía respiratoria, la vía oral y también la zona genital. Entonces es posible que, por ejemplo, una candidiasis por una alteración, una disbiosis intestinal, puede llegar cándida a la vagina también. Entonces tenemos que buscar también signos de disbiosis intestinal. ¿Y por qué? Porque en el intestino se forma el 80% de la respuesta inflamatoria. Y tiene que ser así, porque así como esa es la puerta al mundo, ¿no? Todo lo que yo degluta, colorantes, preservantes, saboriza, todo tiene que pasar por un sensor. ¿Okay? Entonces el sistema inmunológico es, o mejor dicho, el intestino es la clave para tener un sistema inmunológico estable, y a su vez es la clave, desde mi punto de vista, para mantener en lo posible protegida a nuestra adolescente. Y es que el intestino tiene dentro una fortaleza no solamente microbiana, sino de información genética de esta microbiota, que va a permitir que se produzca todas estas sustancias, entre ellas vitaminas. Esto es clave. Pero para mantener necesito una dieta saludable, muy importante, que sea todo natural, ¿no? Pero a veces en la consulta me toca decir, bueno, doctor, ¿qué voy a comer? Solo lo que Diosito creó. ¿Diosito creó el pan? No. ¿Las galletas? No. Pero estoy segura que les pasa lo mismo que a mí, que son muy pocas las adolescentes que tienen una vida o una alimentación adecuada, ¿no? Es más fácil comer un alimento que tiene, o sea, un manufacturado que tiene potenciales sustancias que van a dañar esto. Y si se daña este ecosistema, vamos a tener una acción del sistema inmunológico. En el mantenimiento también necesitamos vitaminas, necesitamos, digamos, alimentos que no tengan insecticidas. Ahora en la mañana, en la charla de alimentación decía, ya no podemos comer nada, no puedo tomar leche, no puedo comer esto, el otro, ¿qué vamos a comer? De lo que estoy segura es que la clínica manda. Si nuestra paciente tiene una clínica como tal de vaginitis recurrente, sí tengo que ser exigente con el mantener la microbiota estable intestinal. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en un esquema lo que debería ser y cuando se rompe esa estabilidad. Y clínicamente lo vamos a mirar. Una niña que está con la barriga hinchada, tiene gases, generalmente con mal olor, ¿no? O tiene mal aliento a pesar de que se lava los dientes. Entonces, rápidamente, los alimentos que van a causar alteración en la mucosa, pues son colorantes, preservantes, saborizantes, todo lo que tenga trigo, porque el trigo va a favorecer aumento de la sonulina, y la sonulina pues favorece la apertura de los espacios intercelulares en el intestino, favoreciendo la permeabilidad intestinal, que es otro problema, ¿no? Los lácteos, aunque el mejor lácteo, porque tiene una caseína tipo 1, es la de cabra, leche de cabra, productos derivados de la cabra, de búfala, de cebú, antes que la leche de vaca. Está el consumo de medicamentos, el estrés, el alcohol. Y si queremos ir un poquito más allá, tenemos que cuidar la microbiota intestinal desde el nacimiento. Un bebito nace sin microbios, ¿no? Pero en el trabajo de parto podemos tener una exposición a la microbiota vaginal de la madre, y esperamos pues que ésta sea saludable. La lactancia materna es clave, ¿no? Y es clave también que el bebito nazca a término para tener una mejor microbiota intestinal. Ahora,
Si nació por cesárea, tuvo que tomar biberón, no importa. Va a tener una microbiota con un cierto bachecito, pero si tenemos estilo de vida saludable en adelante, no habría ningún inconveniente. Entonces procuremos que nuestras niñas nazcan por parto vaginal, a término y reciban lactancia materna. Por otro, la respuesta inmune, que ya medio lo hemos revisado y que tiene que ver con el reconocimiento de los patógenos, las señales para poder tener la respuesta celular y adaptativa, que es la respuesta de defensa del huésped, pero necesitamos tener un sistema inmune general en buenas condiciones. En cuanto a la microbiota, un agente protector, el Lactobacillus spp, básicamente Crispatus, Yensei, Gasseri, que serían lo ideal. Estos patógenos van a cuidar del medio ambiente para que Cándida no avance. Pero no es lo único, ¿no? Si nosotros tenemos el ácido láctico, entonces vamos a tener una respuesta inhibitoria, pero si hay estados de hiperglicemia, vamos a estimular el crecimiento de Cándida localmente. Otro factor inhibitorio son los ácidos grasos de cadena corta. La respuesta inflamatoria nuevamente estimula. Los estrógenos, que puede depender también de ciclos ováricos alterados, o sea, que no hay anovulación, puede haber también estrógenos altos, además de la medicación y otra mala gestión estrogénica, y que aumente el pH vaginal. Y a esto quería llegar. O sea, podemos tener una respuesta normal, saludable, o de repente venida menos, pero como en todo, mucho es malo y poco es malo. Entonces, una respuesta exagerada, inflamatoria, o sea, si ya tenemos un intestino permeable, una disbiosis intestinal, ya llevamos citoquinas dando vueltas, esto no es saludable. Esto va a favorecer aún más la respuesta inflamatoria local exagerada. La propuesta, entonces, podemos dar probióticos. Sí, buena idea. Buena idea porque nos puede ayudar a mantener un medio vaginal más estable. Pero, desgraciadamente, todavía todo está en estudio. O sea, digamos, para Cándida. Que ustedes me pueden decir, doctora, pero Cecilia, pero hay productos que ya tienen estos probióticos. Sin embargo, la estabilidad de estos probióticos es lo que todavía no se ha logrado. Todavía está en estudio, esto es una propuesta. Este es un artículo del 2024, muy interesante, donde cuando uno lo lee dice, sí, y resulta que dice, no, pero es que resulta que los probióticos, prebióticos, tienen que adecuarse a las enfermedades concomitantes del paciente, o sea, no cualquiera puede recibirlos. Entonces faltan más estudios, pero realmente es bastante prometedor. Entonces, una candidiasis vaginal recurrente afecta la calidad de vida. Los tratamientos con azoles orales y tópicos deben ser completados con terapia de mantenimiento. Es la única forma. Se ha visto en los estudios que si no damos, si ponemos el placebo y aquí damos el manejo de mantenimiento, en 6 meses hay buena respuesta. Pero la recurrencia y los efectos secundarios sigue siendo un problema para las pacientes. Por lo tanto, mantener el equilibrio entre el huésped, la microbiota y la cándida es clave para el manejo de este problema. Y es necesario comprender la patogénesis de la candidiasis vaginal recurrente, y que nos permitirá pues plantear estrategias complementarias de tratamiento, pero en cada escenario individual. Y una reflexión final: candidiasis es muy fácil de diagnosticar, muy fácil de tratar, tiene buen pronóstico. El tratamiento médico del evento agudo es efectivo, pero si los factores predisponentes no se corrigen a la medida que se pueda, es posible la recurrencia. Muchas gracias.
Gracias, doctora Cecilia. Ahora les invitamos, o quisieran hacer alguna pregunta. Entonces, si no hay